Bueno, recuerdo la primera vez que hubo ley seca por esto de la pandemia allá en el año 2020. Más de 900 personas fueron capturadas en 3 fines de semana, imagínense ustedes. Pero ahora la situación sigue porque la ley seca está vigente desde hace unos días para acá y como que la gente no acata esa orden, Alejandra. Así es, Andri, se reportan capturas a pesar de que la ley seca lleva ya bastante tiempo en nuestro país. Giulio Talamonti nos acompaña para abordar este tema y sobre todo para ahondar en qué ha hecho falta, campañas de comunicación, que la población sea más responsable, porque se continúan generando este tipo de capturas. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Gracias, Hola, Andri. Talamonti. Muy buenas noches, televidentes. ¿Cómo están? Acá en TN23, avisándole que bueno, no, es que uno diría, si fuera de ahora, pues algo reciente, habría tal vez alguna excusa. Pero es que esto viene desde el año pasado. Además, hay una base legal, ¿no? Para todos aquellos que quieren saber porque preguntan, ¿y cuál es la base legal de esto? ¿Será nuestro Código Penal? No, en este caso es un acuerdo gubernativo 151-2020, donde se habla que la ley seca está vigente, que continúa vigente, desde las 21 horas a las 6 horas del día siguiente. Y esto significa que de conformidad a lo que está establecido en ese acuerdo gubernativo, las multas pueden llegar hasta 100,000 quetzales para los dueños de los establecimientos, bares, discotecas, restaurantes, hoteles que estén expendiendo y vendiendo licor después de esa hora, y partir de los 5,000 quetzales para aquellos parroquianos, comensales o clientes, como le querramos llamar, que estén consumiendo. Talamonti, como el Congreso aprobó el estado de calamidad donde estaba el toque de queda y todo esto, allí no quedó abolido la ley seca. Pregunto porque quizá alguien puede confundirse con esa pregunta, ¿no? Muy interesante pregunta porque sí, la han hecho de manera recurrente. No, fíjense por qué no, porque la situación era la siguiente. Estado de calamidad que aprobó el Congreso de la República era para dejar vigente precisamente eso, un estado de calamidad por 30 días, bueno, lo que ya sabemos. Pero el tema de la ley seca viene vigente como una de las medidas primarias casi que se tomó el año pasado para tratar de contener la expansión de la pandemia del COVID-19. El acuerdo gubernativo al cual hacía mención su servidor, el 151-2020, sigue estando vigente y no es parte del acuerdo gubernativo que le daba vida a este posible estado de calamidad. Entonces, sigue vigente. Excelente. ¿Qué implica la ley seca, Giulio Talamonti, para dejar este tema claro? ¿Qué implica y por qué hasta las 21 horas? Si una persona está en algún lugar y ha comprado licor, a esa hora ya no lo puede consumir, como para ser más específicos, claro. Quizá eso ha faltado. Eso también es cierto. A ver, normalmente antes de la pandemia la ley seca aquí en Guatemala empezaba a partir de la 1 de la mañana, es decir, a partir de la 1 de la mañana ya en negocios, en restaurantes, hoteles, bares, discotecas, cualquier antro de estos, no se podía ya consumir más licor. Ahora, esto cambió y varió, Alejandra, precisamente por las necesidades de la pandemia. Se dejó de las 21 horas de esta noche para las 6 de la mañana del día siguiente. ¿Qué es lo que implica? El no poder vender, el no poder comprar. ¿Qué cosa? Licor. El no poder consumir además licor en la vía pública, en la calle y en espacios que sean públicos. Por supuesto que si alguien lo tiene, lo puede hacer en su casa, esa es otra situación, pero se refiere a este tipo de negocios, a este tipo de situaciones y la vía pública específicamente. Talamonti, ¿esta ley aplica a nivel nacional, a nivel de todo el país o solamente aquí en la capital? No, esto de la ley seca está vigente, Andrea, Alejandra, a nivel nacional. Es no sé cuánto tiempo más vaya a durar en estos términos, pero evidentemente por lo que se puede ver con los altos índices de contagio, al menos para este 2022, este 2021, no creo que vaya a desaparecer. En todo caso tendríamos que ver el próximo año. Hay que ser específicos y claros también, Giulio Talamonti, en que es sancionado quien comercializa el producto, así como quien lo consume. ¿Cuáles serían las penas para cada uno? Claro que sí, Alejandra. Creo que es importante volverlas a reiterar. Porque 100,000 quetzales, dijiste al inicio, ¿no? Para el dueño, ¿verdad? Así es, Andri y Alejandra. Hasta 100,000 quetzales para aquel promotor, para aquel dueño de este tipo de negocios o para aquel que esté organizando, por ejemplo, esta situación en uno de los lugares que ya saben, ustedes pueden ser públicos, bares, discotecas, restaurantes, antros, todo esto, ¿verdad? La más grande que yo he visto que se ha impuesto durante este más de año y medio ha sido de 20,000 quetzales, pero no significa que el juez tenga esa limitante, puede llegar hasta los 100,000 quetzales. Y lo que decía Alejandra, Andri, para todos aquellos, porque en un negocio de estos pueden estar consumiendo después de las 21 horas una persona o 100, y si son los 100, la multa parte en lo personal por la responsabilidad personal como consumidor a partir de los 5,000 quetzales.
entonces se arriesga no solamente el propietario del negocio, sino también la persona que está consumiendo, Talamonte, y que son en su mayoría los capturados, ¿no? Así es. Hablemos de a qué se arriesgan. Primero, los capturan, luego los llevan, los llevan a la torre de tribunales, a una carceleta, esperan. Cuéntanos más el proceso. Bueno, aquí en el ámbito metropolitano, lo que tú dices, se produce la aprehensión en flagrancia, ¿no? Ya. Flagrancia, según lo que dice la Constitución Política de la República, en su artículo 6, es cuando se está infringiendo la ley en ese momento. Una falta o un delito. Este no es un delito, es una falta, la infracción a un reglamento, en todo caso, y lo que va a suceder es que es trasladado precisamente a torre de tribunales acá en el Distrito Metropolitano o a los juzgados de paz correspondientes para las áreas donde del interior y en otros lugares. Va a ser atendido por en este caso, dependiendo del parroquiano, puede ser por un juez de paz o en todo caso pasaría al juez de instancia, porque pueden también tipificarle el artículo 301 y 305 del Código Penal, que es la expansión de una pandemia y es el hecho de infringir las medidas sanitarias. Entonces, luego, ¿a qué se arriesga más? A que tenga la ficha con antecedentes policíacos. Eso ya es bastante malo. Y si resulta condenado, sancionado, ya sea por una falta o por un delito, va a tener también antecedentes penales y después hay que limpiarlos y es otro proceso. Y ahí es donde hay que pagar hasta 5,000 quetzales más o menos para no estar detenido, ¿no? Así es. Si el juez en ese caso, digamos, es benevolente y lo considera que no cometió delito penal, sino que la falta al reglamento, entonces paga esos 5,000 quetzales y si no lo tiene, entonces ojo, porque ahí ya se va a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? 60 días de privación de libertad por incumplir con esta situación. Sería el trago más caro de la historia, ¿no? 5,000 quetzales, perdés el empleo, estás triste. 60 días en la cárcel. Sí. Es una cosa solamente de poner inteligencia acá, ¿no? No se requiere más. Un poquito de coco para no hacerlo, ¿no? Sí. Para no hacerlo. Jonathan Talamonte, ¿qué pasa si las personas están consumiendo licor a la hora de la ley seca dentro de una casa, dentro de una propiedad privada? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podría cambiar todo? Ahí no hay ningún problema, es decir, si las personas están consumiendo el licor dentro de su casa, pues no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que dentro de los que estén consumiendo salgan a la calle, ¿no? Invitados que tengan que regresar a su casa. Son detenidos por un retén de la Policía Nacional Civil, de la PMT o de lo que sea. Entonces van a probablemente hasta consignarles el vehículo por los altos índices de alcohol en la sangre. Le van a practicar el examen de alcoholemia. No sería por infringir la ley seca, pero sí por una infracción clara a la ley y al reglamento de tránsito. Y la historia se repite, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser conducido ante una autoridad competente. Talamonte, sí, perdón. En este caso, ¿cuáles son las instituciones responsables y competentes para velar que se cumpla la ley seca, para velar que sí se esté dando cumplimiento dentro de todos los establecimientos? En este caso, de manera particular, lo está haciendo la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Pero los otros operativos, cuando ya, digamos, las personas, porque estaban en un negocio, porque estaban en una casa y estaban consumiendo y después de las 21 horas, esto no significa que haya un toque de queda ni nada de eso, esto puede pasar en cualquier momento, así sea horas de la mañana, son captados con esa situación de que el alcoholímetro vea esta situación es una infracción, sea la 1, 2, 3, 4 de la tarde, 1, 2, 3, 4 de la mañana, porque no hay toque de queda, recordemos solo la ley seca. Las personas o autoridad competente para lo de la ley seca, específicamente en lo que estamos hablando de negocios, se llama Policía Nacional Civil, puede entrar también el Ministerio Público, puede haber un operativo conjunto, como muchas veces ha pasado, inclusive hasta con la DIACO presente, para las sanciones. ¿Por qué? Porque ahí se me olvidaba, disculpen, la otra parte. Si usted es dueño de un negocio, lo que dice este acuerdo gubernativo 151-2020, que aparte de que la multa puede llegar hasta los 100,000 quetzales, se inician los trámites para la cancelación de la patente de comercio. Esto es muy importante. Ok. Lo había olvidado decir. Excelente. Cancelación de patente y de aquí comercio. en nuestra Guatemala profunda, como dirían, a veces se vende el licor sin marca y que se fabrica, de hecho, que se fabrica así casero, ¿no? Sí. ¿Esta también aplica? Sí. Sí, también. Al final de cuentas, todo lo que produzca. Y aquí tenemos mucho de ese tipo de licor, ¿verdad? Tenemos desde el boj, la cucha, tenemos el caldo de frutas, un montón de variedades, ¿no? Que se fabrican hasta de manera clandestina, aunque conocida al final de cuentas por toda la población guatemalteca.
Julio Talamonti, por demás es un tema interesante el conocer y poder tener detalles de lo que está sucediendo en nuestro país. Se reportan capturas durante este fin de semana, probablemente esta noche quizá se reporte una más. Es importante ser conscientes y respetar las leyes que están impuestas. Gracias por acompañarnos en Muchísimas este espacio. gracias, Sus Andri. conclusiones. Andri, Alejandra, es un honor, antes que nada, igual televidentes, pero usted no se arriesgue, o sea, por un trago, por la venta de una botella, usted va a arriesgar a perder tanto dinero, va a arriesgar un proceso en el cual antecedentes penales policíacos y va a arriesgar la pérdida de plata para su familia o la pérdida de su negocio. No lo haga, mejor cuídese. No vale la pena. No vale la pena. Muy bien, continuamos aquí con TN 23, más noticias.